Hola amigos, hola a todos, bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube Languages Baloo and Fox. En el video de hoy voy a decirles algo de los artículos definidos y también indefinidos en inglés. Vamos a empezar. En inglés tenemos dos grupos de los artículos, como en español, es lo mismo. El primer grupo son los artículos definidos, el segundo grupo son los artículos indefinidos. Vamos a empezar con el primer grupo, es decir, los artículos definidos. Como sabemos, en español tenemos 4 artículos definidos: el, la, los, las. En inglés, por otro lado, tenemos solo 2 artículos definidos: the o the. Se escriben de igual manera, pero su pronunciación es diferente. Aquí depende de varias reglas. Si la palabra siguiente empieza con una vocal, utilizamos la pronunciación the. Si la palabra que sigue empieza con una consonante, lo pronunciamos como the. Ahora voy a darles algunos ejemplos. The accommodation. El alojamiento. The accommodation. The airport. El aeropuerto. The airport. The ice. El hielo. The ice. The order. El pedido. The order. The uncle. El tío. The uncle. The hotel. El hotel. The restaurant. El restaurante. The food. La comida. The school. La escuela. The station. La estación. Ahora voy a decirles algo de los artículos indefinidos en inglés. En español utilizamos 4 artículos indefinidos, los del plural y los del singular, es decir, un, una, unos, unas. En inglés, por otro lado, hay solo 2 artículos indefinidos, y en. El artículo utilizamos cuando la palabra siguiente empieza con una consonante. El artículo en tenemos cuando la palabra siguiente empieza con una vocal. Ahora voy a darles algunos ejemplos de estos 2 artículos indefinidos en inglés. En apple, una manzana. En apple. En island, una isla. En island. En order, un pedido. En order. En ear, una oreja. En ear. En office, una oficina. En office. Lesson, una clase. Lesson. Boy, un chico. Boy. Girl, una chica. Girl. House, una casa. House. Flat, un piso o también un apartamento. Flat. Ahora voy a decirles algunas excepciones de los artículos definidos y también indefinidos en inglés. Vamos a empezar con la primera excepción.
En inglés hay palabras que a pesar de su ortografía llevan un artículo diferente. Voy a darles un ejemplo. La palabra hour, la hora en español, hour. Esta palabra hour empieza con una consonante H, pero esta H es muda en la pronunciación y por eso vamos a utilizar el artículo en, o sea, D, en vez de E o D. Esto es por su pronunciación, por la pronunciación de esta palabra en inglés. Hay también la segunda excepción. Hay palabras con la tendencia opuesta. Por ejemplo, la palabra union. En español, la unión. Union. Con esta palabra, normalmente usaríamos los artículos en, o sea, D, pero cuando la pronunciamos, la primera letra es una consonante y por eso hay que usar E, o sea, D. La última cosa, muy importante, debido a los artículos definidos y también indefinidos en inglés, es su combinación con los adjetivos. En español estamos acostumbrados que la mayoría de los adjetivos está detrás de los nombres. En inglés, por otro lado, los adjetivos están delante de los nombres y por eso se aplican las mismas reglas a ellos. Ahora voy a darles algunos ejemplos. El primer ejemplo. The nice girl. La chica amable. O a nice girl. Una chica amable. Aquí podemos ver que el adjetivo nice, que es amable, empieza con una consonante N. Y por eso utilizamos los artículos de o E. El segundo ejemplo. The red apple. La manzana roja. O a red apple. Una manzana roja. Aquí podemos ver que el adjetivo red, que es rojo, empieza con una R, que es una consonante. Y también podemos ver que la palabra apple empieza con una vocal, que normalmente significa que con las vocales utilizamos los artículos D y N, pero aquí tenemos un adjetivo, concretamente el adjetivo red, y pues hay que aplicar los artículos de y E. ¿Sí? El tercer ejemplo. The intelligent woman. La mujer inteligente. O an intelligent woman. Una mujer inteligente. Aquí podemos ver la tendencia opuesta. La palabra intelligent empieza con una vocal y latina. Y la palabra woman empieza con una consonante. Pero aquí hay que aplicar la regla que si la palabra que sigue empieza con una vocal, hay que utilizar los artículos D o N. Otro ejemplo. The honest man, que es el hombre honesto. O an honest man. Un hombre honesto. Aquí hay que aplicar la regla de la excepción, ¿sí? Pues la palabra honest se escribe con una H. Es verdad, pero la pronunciación empieza con una E, pues es una vocal. Y por eso hay que utilizar los artículos D y N. El último ejemplo es the United States Senator, el senador de los Estados Unidos, o a United States Senator, un senador de los Estados Unidos. Aquí podemos ver que la palabra United empieza con una vocal, pero la pronunciamos
como una consonante en el principio, es decir, united, ¿sí? Y por eso hay que escribir los artículos e y de. Muy bien, amigos. Pues ahora podemos decir que les he dicho lo más importante de los artículos en inglés. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de todo. Primera cosa que tenemos que decir es que en inglés tenemos dos grupos de los artículos, los definidos y también los indefinidos. Vamos a empezar con los artículos definidos. En español tenemos 4 artículos definidos: el, la, los, las. A este grupo de los artículos corresponden 2 artículos en inglés: the o the. El artículo the escribimos y también pronunciamos delante de las palabras empezando con una vocal. El artículo de, por otro lado, pronunciamos y también escribimos delante de las palabras empezando con una consonante. Estas reglas valen tal para los nombres como para los adjetivos. Ahora vamos a hacer una pequeña recapitulación de los artículos indefinidos. En español tenemos 4 artículos indefinidos: un, una, unos, unas. A este grupo corresponden los artículos e y en inglés. El artículo e usamos delante de las palabras empezando con una consonante. El artículo en utilizamos delante de las palabras empezando con una vocal. Esta regla vale también para los adjetivos, pues no solo para los nombres. Ahora vamos a recapitular las excepciones. Hay 2 excepciones con los artículos en inglés. La primera excepción: las palabras con una consonante en el principio en la forma escrita tienen una vocal en la pronunciación y por eso usamos con ellos los artículos the y en. Como el ejemplo, les he dado la palabra hour, la hora en español. La segunda excepción: las palabras con una vocal en el principio en la forma escrita tienen como la primera letra en la pronunciación una consonante y por eso exigen los artículos de y e. El ejemplo es union, la unión en español. Vale, amigos, pues ahora es de verdad todo para hoy. Si les gustan mis videos, pueden suscribirse a mi canal Languages Baloo and Fox o dejar un comentario debajo de este video. ¿Sí? ¿Vale? Pues, muy bien. Hasta luego.